Tengan todos muy buen día en el Señor. Qué rico poder celebrar hoy el domingo 29 del tiempo de ordinario y en comunión eclesial celebrar nuestra fe a través de la participación de la Eucaristía. Nos ponemos en manos de Dios para que la liturgia de la palabra, es decir, el mensaje de salvación que a través de la predicación del Evangelio y los textos bíblicos se nos van a dar, puedan en nosotros hacer un eco y hacernos más partícipes de este misterio divino que es ser cristianos. En otras palabras, semejarnos más a Cristo Jesús, Dios hecho hombre y nosotros elevados por su gracia a la divinidad. Tres grandes mensajes nos deja la palabra de Dios en este día del Señor. El primero, Dios elige para salvar. En segundo lugar, la oración de unos por otros nos hace iglesia, cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, Jesús nos devuelve la imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, Dios elige para salvar. La primera lectura del profeta Isaías capítulo 45 nos dice: yo lo he tomado de la mano, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. El Señor llama y nos llama para que nosotros podamos dar testimonio del encuentro íntimo que tenemos con Él. Por eso es tan fundamental y tan importante que tú y yo seamos personas de oración. Hijos míos, por favor, practiquen las devociones que la iglesia nos enseña. Orar con el Santo Rosario es fundamental porque allí vivimos todos los misterios de nuestra fe, es decir, a Jesucristo, desde los misterios de gozo, los misterios de su pasión, los misterios gloriosos y los misterios de su iluminación. A través de la mano, de la compañía de la Virgen María, nosotros podemos, en esa elección que Dios ha hecho en nosotros, por el bautismo que nos ha sellado como sus hijos, poder nosotros comunicar una palabra de vida, una palabra de aliento. Isaías capítulo 43 versículo 1 nos dice: ahora di Yahvé, tu creador, Jacob, tu formador, Israel, no temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, eres mi amigo. Dios nos elige para que seamos sus amigos. Juan 15:15, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y por eso nosotros tenemos que sentirnos congratulados en esa amistad. En la medida que tengamos amistad con Dios, reconocemos que no hay Dios fuera de Él. Porque cuando no tenemos amistad con Dios, otras cosas nos quitan el lugar de Dios. Y recuerden el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro Dios fuera del Señor. Nos dice el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 22. No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. No hay nadie como tú, ni Dios fuera de ti. Queridos hijos e hijas de Dios, Dios nos ha elegido para que le reconozcamos, y reconociéndolo nosotros nos demos cuenta que solo el Señor es el único Dios vivo y verdadero, y no hay otro, como nos dice hoy la primera lectura de Isaías 45. En segundo lugar, nos dice que nos enseña la iglesia a través de la liturgia que la oración de unos por otros nos hace iglesia, cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo. Entonces, si somos iglesia, somos todos familia, tenemos que colaborarnos. Es lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Donde nos dice: en todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Pablo comunica lo que él siente, y es que al formar la comunidad, al formar la iglesia, tenemos que nosotros cuidarnos, y solo nos podemos cuidar cuando nos oramos los unos por los otros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles lo vemos muy claro, en el capítulo 2 versículo 46, cuando dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados.
Queridos hijos y hijas de Dios, tenemos que orarnos los unos por los otros. Por eso Dios nos elige para que le reconozcamos y reconociéndole nos hace familia suya. Y como dice San Pablo, bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él nos ha elegido, pues cuando les anuncié a nuestro evangelio, no fue solo de palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Por eso la manera de sentirnos unidos es estudiando la palabra de Dios, es comunicándonos los unos a los otros la fe. Y esto solo es posible, como dice Romanos 10:17, por la escucha de la palabra. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24, nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el día del Señor, hoy, domingo 29 del tiempo ordinario, es para reunirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, celebrar la palabra unidos, sentirnos elegidos de Dios, llamados por Dios, para que le reconozcamos como el único Dios vivo y verdadero. Y esto nos hace ¿qué? Reconocer la imagen y semejanza que Dios ha creado en nosotros. Recuerden Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer nos creó. Entonces, por eso el evangelio de hoy es tan claro cuando estos fariseos, maestros de la ley, le dicen a Jesús que Él enseña el camino sincero y de la verdad, conforme a la verdad. En otras palabras, Jesús no miente, porque es el Hijo de Dios y Él es la verdad, y la verdad no miente. ¿Y qué es la verdad? Que nosotros, cuando nos unimos a Cristo, cuando nos configuramos con Dios, somos su imagen y semejanza. A cada uno de nosotros se nos pierde esa semejanza, esa imagen de Dios, cuando nos dejamos envolver por las distracciones del mundo, cuando nos dejamos nosotros seducir por el mundo. Miren lo que dice Mateo 20:25. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. No sea así entre ustedes. Por eso Jesús le pide a ellos que le presten una moneda y dejen de ser hipócritas. ¿De quién es la imagen de esta inscripción, de esta moneda? Del César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos de Dios, no de este mundo. Por eso el Señor aclara con tanta bondad que Él nos enseña que somos imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza se nos puede perder si nosotros no estamos en comunión con Dios, si nosotros no vivimos esa elección que Dios ha hecho de nosotros, si nosotros no oramos unos por otros, entonces esa configuración, esa imagen se nos diluye y nos puede pasar como cuando nos bañamos, que salimos calurosos, el espejo se empaña y no somos capaces de vernos para untarnos las cremas, las damas, para afeitarnos los caballeros. Tenemos que pasar un pañito y limpiar. Para eso es la confesión, para eso es la reconciliación, para purificar nuevamente nuestra imagen de Dios y poder así nosotros volver a configurarnos con Cristo. Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y por eso al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo nos configura con el Padre, nos devuelve nuestra imagen y semejanza, y por eso nos propone que caminemos en el Evangelio. La carta a los Romanos nos dice en el capítulo 8, versículo 29, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre muchos hermanos. Y esto lo que significa no es sino que nosotros volvamos la mirada a Dios. Queridos hijos e hijas de Dios, gran tarea tenemos en este día para que nosotros vivamos el Evangelio. Lo primero, sintámonos elegidos por Dios para que le reconozcamos como el único Dios vivo y verdadero. Por eso tenemos que, como iglesia, como cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo místico, iglesia santa, elegida y llamada, orar unos por otros, como nos dice San Pablo. Y de esta manera recuperemos, como nos dice el Señor, nuestra imagen y semejanza de Dios.
Que el amor de Dios nos acompañe en este día maravilloso y que nosotros podamos descubrir en la bondad de Dios la grandeza de su ser en nosotros. Que la Virgen María nos regale la ternura para decirle al Señor sí, como ella, hágase en mí según tu palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe y les guarde en este día del Señor. Dios los bendiga a todos.